saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Este video es muy especial porque lo hago en honor a todas las madres del mundo. Este domingo se celebra el Día de la Madre y pues bueno, yo a mi mamita ya le adelanté su regalo porque ella me ha pedido que le regale el chal con punto Salomón, que yo ya lo hice en un video anterior. Obviamente que le voy a seguir regalando todo lo que ella me pida, porque a ella le encanta las bufandas, las gorras, en fin. Y pues este video es para todas las mamitas, todas las bellas madres del mundo. Yo quisiera aconsejarles, amigos, que no solamente sea el domingo, el día que ustedes la abracen, le digan que la aman, le den regalos o qué sé yo. El amor es todos los días. Acuérdense, amigos y amigas, que nuestra madre es un ángel que Dios envió en la tierra para cuidar de nosotros. Y una vez que su luz se apaga, no la vamos a volver a tener nunca más. A quienes todavía tienen la dicha de tener a su mamita, así como yo todavía la tengo, aprovechen todo el tiempo que puedan al lado de su mami. Abrácenla, mímenla, bésenla y díganle todos los días, no solo el Día de la Madre, cuánto la aman. El domingo es un día especial para consentirla el doble de lo que ya deben consentirla entre semana. Yo les cuento, amigas, el año pasado justamente nos reunimos toda la familia el 14 de mayo, que fue domingo, Día de las Madres. Y desgraciadamente el día lunes, sí, al otro día, a las 3:30 de la tarde, yo recibí la difícil y dura noticia de que mi abuelita ya no estaba con nosotros. Nosotros esperábamos ya esto, pero uno se aferra a que no llegue a pasar porque las quiere vivas toda la vida. Desgraciadamente, pues no es así. Dios nos la prestó por 90 años y pues bueno, ahora está ella a su lado, gozando con el Señor, pero nosotros nos quedamos acá tristes y es por eso, amigos, no desaprovechen la oportunidad a los que tienen todavía su mami, me incluyo yo también, para hacerla feliz, para mimarle, consentirla hasta el último día de su vida. Quienes han tenido la dicha de tener un buen padre igual, porque la palabra dice honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con bendición. Honra a tu padre y a tu madre y tus días serán muy largos. O sea, Dios nos bendice al honrar a nuestros padres. Y nos bendice como dándonos muchos años más de vida, pero unos años de bendición, unos años para vivir a plenitud. Así que honren a su padre y a su madre, amigos, porque Dios les va a recompensar. Y por eso este video es para ellas y yo les mando un abrazo a todas las madres del mundo. Un abrazo y muchas bendiciones, muchos besos. Y bueno, pues el video es para ellas. Voy a hacer una blusa de verano para una mamita muy joven que me ha pedido esta blusita que se la envíe a Zaruma. Es una ciudad muy linda de la provincia del Oro acá en el Ecuador. Y pues yo con gusto le voy a tejer para que ella luzca mucho más bonita de lo que ya es. Y puede estar junto a su familia muy chic, muy fashion, como a ella le gusta estar. Empecemos, amigas. Les va a gustar. Los materiales que vamos a usar para realizar esta linda blusa de verano son 120 gramos de algodón, es decir, un ovillito que contiene 100 gramos más 20 gramos más de este de aquí. Y obviamente lo que sobra tranquilamente nos puede servir para tejer un top o en su defecto, si ustedes van a hacer una talla más grande, es obvio que se les va a ir un ovillo más un poco más del de acá. Todo depende de la talla que ustedes vayan a realizar. En este caso, la mamita para la que va esta blusita es de talla S. Por lo tanto, se me van entre
120, 125 gramos aproximadamente. Este es un color melón, muy bonito, muy juvenil y muy elegante para la temporada. Y más que todo para la costa, que les gustan los colores vivos, los colores alegres. Y así hay que ser alegre siempre. Mi amigo, el crochet número 3.5, tijeras y una aguja lanera. Bien, amigas, yo en un video anterior les había indicado cómo tejer grannies, el 2 y el 3. Y precisamente vamos a utilizar en esta blusa de verano el granny número 2, que es facilito de tejer. Ahora, ¿cómo van a determinar la talla para esta blusa? Es muy sencillo. Ustedes tienen que medirse el contorno de cintura y de acuerdo a eso se determinará la cantidad de grannies que ustedes van a poner. Yo, como voy a hacer una talla chica, yo le voy a poner 5 grannies en la parte de adelante y 5 en la parte de atrás. En total van a ser 10 grannies. Obviamente, como son 3 filas, van a ser 30 grannies los que vamos a utilizar para luego hacer la parte ya de arriba de la blusa, que eso va a ser con otra puntada, que también no es difícil, amigas. Como yo les había indicado, para hacer este granny, que es muy facilito, vamos a empezar con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a cerrar con punto deslizado. Ya saben que la colita siempre se la pierde. Eso no hay problema. Subimos con 3 cadenas. 3. Aquí vamos a hacer puntos altos de 3 sacadas, que no es difícil. O puntos altos triples. Siempre para esta blusa los grannies que vamos a poner van a ser pares. De manera que dependiendo de cómo va la talla de la blusa, van a poner 10, 12 o 14, los que ustedes quieran, dependiendo del contorno de la cintura. Es muy fácil, amigas, y además la blusa queda muy bonita. Puede quedar con un BBD por debajo y un jean, o si es para una jovencita, esto le queda con un short muy bonito para un día muy soleado cuando salgan al parque a pasear. Es muy elegante esta blusa, muy bonita. Y además es sencilla de tejer, amigas. Yo les había dicho que me gusta enseñarles las puntadas básicas para que después no se les haga difícil tejer. Y bueno, nosotros habíamos hecho 12 cadenas, ¿verdad? Acá adentro vamos a hacer 24 puntos altos de 3 sacadas dentro del aro, tal como hicimos en la muestra de nuestro video. Pero obviamente, si las que no vieron todavía, aquí está, amigas, no es difícil. Quiero que ustedes tejan las 12 cadenas, le cierren con punto deslizado y adentro del aro me completen 24 puntos altos. 24 puntos altos de 3 sacadas. Así, amigas. Hemos completado 24 puntos altos dentro del aro y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado, tomando en cuenta la primera cadenita del primer punto que hicimos. Cerrando con punto deslizado vamos a subir 3 cadenas, que sería nuestro primer punto. Seguido de eso hacemos 5 puntos, punto sobre punto. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos.
Ahora vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Seguido, sin saltarnos ningún punto ni nada, vamos a hacer otros 6 puntos sobre los puntos que ya están tejidos en la primera vuelta. Entonces vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería nuestra primera esquina. Ya hicimos los 6 primeros puntos. Esta es nuestra primera esquina. Ahora vamos a la segunda esquina, que van a ser los próximos, las próximas 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Ahora vamos a la siguiente ronda, que serían 6 puntos más. 6 puntos altos sobre los puntos de abajo. Tenemos ya hechas nuestras 2 esquinas. Y aquí está. Vamos para la tercera, amigas. Es muy fácil, me encanta esta blusita. Ahora nos toca 7 cadenas. 5, 6 y 7. Y seguimos con los últimos 6 puntos de nuestro granny. Dos, 3, 4, y este es el último punto, amigas. Vamos a cerrar haciendo las 7 últimas cadenas, que serían acá de la otra esquina. 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a cerrar con un punto deslizado tomando la primera cadenita del primer punto que hicimos. Vamos a cerrarle y por supuesto vamos a cortar dejando más o menos un poquito de hilo aquí, porque después le vamos a ir rematando cuando vayamos ya uniendo o sea, haciendo el remate final cuando ya estén unidos todos los grannies. Aquí está, amigas. Este es nuestro primer granny de la blusita. Ahora voy a hacer el siguiente, pero como ese ya no se lo hace completo porque ya vamos a unirlo, pónganme mucha atención para que sepan cómo vamos a unir los grannies para ir formando nuestra blusa. Miren, amigas, yo aquí ya me adelanté haciendo para el segundo granny las 12 cadenas, seguido le cerré con punto deslizado, luego hice los 24 puntos altos y he hecho ya la primera parte de la esquina, que serían los 6 primeros puntos altos sobre los puntos de acá. Ahora viene lo interesante, amigas. Vendrían las cadenas. Vamos a tejer las 3 cadenas, 2, 3, y tomamos el granny que ya hicimos por el lado del revés. Y vamos a contar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta, que sería la mitad, porque hicimos 7 cadenitas, vamos a sacar un punto deslizado. Vamos a tejer 3 cadenas, 2, 3, y seguido vendría los 3 primeros puntos para luego hacer la separación. Entonces sería 1,
2, y 3. Ahora con nuestro granny que está acá abajo, vamos a ubicar el medio, que sería aquí en medio de los 6, y sacamos del punto deslizado. Volvemos a hacer los puntos siguientes, que serían los 3, 1, teniendo cuidado de no salir tejiendo también con el de abajo, ¿no? Porque solo vamos a unir las esquinitas. Entonces ahora son 3 cadenas y vamos a ubicar 1, 2, 3 y en la cuarta deslizamos el punto, hacemos nuestras 3 cadenitas siguientes y ahora sí, ya le podemos abrir sin problema y vamos a hacer lo que resta de nuestro granny, que sería los 6 puntos altos. Seguido vamos a hacer las 7 cadenas que faltan. Están 5, 6. Ahora son 7 cadenas. 3, 5, 6, 7. Nos toca los próximos 6 puntos altos. No se preocupen, amigas, si les queda alguna duda, porque todavía tenemos grannies por unir. Así que les voy a mostrar el siguiente granny cómo lo uno, para que no se queden con la duda, amigas. Están 6 puntos, nos toca 7 cadenas. Y 7. Y le cerramos aquí en la primera cadenita del primer punto con punto deslizado. Ahora vamos a cortar el hilo. Esos hilitos que quedan colgantes, no se preocupen, que luego ya les indico cómo tienen que perderlos. Miren, amigas, ha quedado ya unido un granny del otro. Yo les había dicho que vamos a hacer en esta blusa 5 grannies en la parte de adelante y 5 en la parte de atrás. De manera que ahora les voy a indicar cómo pegar el otro granny más para que ustedes sigan haciendo. Vamos a hacer nuestro tercer granny y quiero que para esto me preparen, como ya hicimos la vez anterior, un arito con 16 cadenas, le cierran con punto deslizado y dentro los 24 puntos altos, amigas. Prepárenme en esto para poder hacer nuestro tercer granny y explicarles otra vez cómo vamos a hacer la unión. Ya tengo yo iniciado mi tercer granny. Como les había dicho, tejan ustedes las 12 cadenas, cierren con punto deslizado, tejan adentro 24 puntos altos y comiencen ya los 6 primeros puntos sobre los puntos de acá. Ahora, como les había indicado en el granny anterior, vamos a tejer 3 cadenas. Tomamos el granny que ya hicimos, aquí ya están unidos 2. Vamos a unir el tercero, que no es para nada difícil, amigas, solamente que pongan un poco de atención. Vamos a buscar la cuarta cadenita, 1, 2, 3 y 4, que esta sería la de la mitad porque tejimos 7 cadenas. Entonces ya tejí las 3 de acá, con esta sería la cuarta, que es la unión con punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es las 3 cadenas siguientes y
vamos a seguir con los puntos sin saltarnos sin nada, como ya les había dicho, los 3 puntos de acá, 2, 3 y ubicamos la mitad de acá, que sería 3, 3, y en la mitad sacamos del punto deslizado, seguimos tejiendo los 3 puntos que le siguen al motivo. Vamos 3 cadenas y ubicamos la parte media de las 3 de acá, que sería en la cuarta. 1, 2, 3, 4. Deslizamos, hacemos las 3 cadenas y vamos a seguir con los 6 puntos siguientes, que sería para formar la siguiente esquina. No es difícil, amigas, pegar estos grannies. Es solo cuestión de que ustedes se pongan las pilas, como sabemos decir acá en el Ecuador. 4. Vamos, este es el 5. Listo, entonces ahora nos toca 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para temporada de calor esto es muy bonito, amigas. Aparte de que se les ve muy modernas, se les ve muy chévere, amigas, y no se complican mucho por llevar algo que les va a acalorar demasiado, porque este es algodón y esto no le provoca mucho calor a la persona cuando lo está usando. Es un material bien fresquito. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cerramos como siempre en la primera cadenita del primer punto. Sería aquí con punto deslizado. Luego vamos a cortar y listo, amigas. Ya está nuestro tercer granny unido. Ahora yo quiero que ustedes hagan 9 uniones de grannies para enseñarles cómo vamos a cerrar con el 10º granny, para que quede ya la parte de la cintura y poderles enseñar las 2 filitas más de grannies, cómo lo van a unir luego en la parte de acá encima. ¿Sí? Háganme entonces 9 grannies ya unidos para enseñarles lo demás, amigas. Bien, yo tengo aquí ya 9 grannies que los he unido. Miren, amigas. Y está. 2, 4, 6, 8 y 9. Vamos a unir el 10º, amigas, porque aquí ya se cierra la cintura. Yo ya tengo acá preparada mi base y vamos a hacer 3 cadenas, igualito como ya les he venido enseñando, sino que acá como vamos a unir al otro extremo, entonces quiero que ustedes vean muy bien cómo vamos a hacer, para de ahí enseñarles la parte de arriba, cómo se une, que tampoco es difícil, amigas, no es complicado.
tal como lo hicimos. Miren, sigue las 3 cadenas. Vamos a hacer los siguientes 3 puntos. Buscamos la mitad, deslizamos, seguido hacemos los 3 puntos, vamos a hacer las 3 cadenas que le siguen. Y buscamos la del medio, 3 cadenas más, y aquí vamos a hacer los siguientes 6 puntos. Pero aquí ya viene la unión luego para cerrar lo que sería la cintura. Pongan atención, amigas, para que no se me confundan. Está 3 y 2, 5. Y vamos por el sexto. Ahora, con mucho cuidado de que no se les tuerza, de que esté mal pegado. Miren bien que esté parejito todo. Y listo. Entonces nos vamos al otro extremo. Y vamos a hacer las 3 cadenas. Tomamos nuestro granny, el primerito que ya está unido a las demás, y vamos 1, 2, 3 en el cuarto. Vamos a deslizarnos wow, a ver, ahí, y vamos a hacer las 3 cadenas. Es igualito como ya hemos venido haciendo, pero la diferencia es que aquí vamos a unir los extremos. Hacemos los 3 puntos, tres puntitos altos, y seguido buscamos la parte del medio, que sería aquí, deslizamos y hacemos los 3 puntos siguientes. Aquí, amigas, no se me confundan. La emoción a veces le hace a uno equivocarse a veces un poquito cuando se teje rápido, pero bueno, es cuestión de práctica nomás. Vamos con los 3 cadenitas y unimos al siguiente extremo, que sería aquí en la mitad. Deslizamos el punto, hacemos las 3 cadenas y buscamos la primer cadenita, el primer puntito aquí para cerrar. Listo. Entonces vamos a recortar, deslizamos y ustedes ya tienen aquí la primera parte de la blusa, o sea, la primera parte de la cintura. Hemos dejado 5 adelante y 5 por detrás, está unido como una fajita. Miren, amigas, es como una fajita. Y ahora yo les había dicho que vamos a hacer 2 filas más, lo cual quiere decir que si la primera fajita tiene 10, vamos a hacer 2 fajitas más para completar 30 grannies y hacer la parte de arriba, la parte del pecho. Ahora yo les voy a enseñar cómo van a unir en la parte de acá arriba, que tampoco es difícil, amigas, si ustedes me ponen atención.
Yo aquí ya he preparado el primer granny de la segunda ronda de los grannies que vamos a unir. Pero aquí la diferencia es que yo he tejido ya las 3 esquinas y he dejado libre la esquina final, que sería la cuarta esquina, para unirle acá a la primera parte ya tejida. Vamos a hacer 3 cadenas, 2, 3. Vamos a tomar los grannies que ya tejimos, la fila, y yo voy a venir por acá. Si ven aquí que está la unión de los grannies anteriores, me voy a ubicar aquí, que es la parte media, y ahí voy a deslizarme. Voy a tejer 3 cadenas y seguido voy a hacer los 3 puntos siguientes. Valga la redundancia, amigas. Pero bueno, ustedes me entienden. Ya está la esquina de aquí, ¿no es cierto? Ahora buscamos la mitad así mismo del granny de abajo. Apretémosles un poquitito nada más. Eso, aquí. Listo. Entonces, sigo haciendo los 3 puntos que restan de este motivo. Dos, 3 puntos. Vamos a hacer 3 cadenas, 3 cadenitas, y busco asimismo la unión de los de aquí, y en el medio, que sería aquí, deslizo 3 cadenitas y busco el primer punto para unirlo, que sería aquí. La primera cadenita, le deslizo y ya está. Tenemos unido el primer granny de la segunda fila. Miren, ya ven que no es difícil. Tengo unido ya el primer granny en la segunda fila. El mismo procedimiento que hicimos ahorita, vamos a hacerlo cuando lleguemos a la tercera hilera, porque son 3 filas de grannies. Ahora yo les voy a indicar cómo vamos a tejer. Vamos a unir los grannies siguientes. Les voy a hacer 2 más para que ustedes ya tengan la idea hasta que lleguemos al final, y les enseño cómo vamos a unir el granny de aquí, el último, para que ustedes tengan ya la idea bien clara de cómo se hace este trabajo. Yo tengo aquí ya el otro motivo, que sería para unirlo aquí ya en la segunda fila de los otros grannies que vienen después. Ustedes vieron que aquí yo le pegué solamente en un lado, ¿no es cierto? La parte de acá. Ahora los grannies siguientes vamos a unirlos así y así. Viene el otro así y así. ¿Ya? Entonces yo quiero que pongan atención para enseñarles este, y que ustedes sigan uniendo los demás hasta que así mismo lleguemos al 9º. Para el 10º yo indicarles cómo van a cerrar aquí en la segunda ronda de nuestras figuritas, de nuestros grannies. Pongan atención, amigas. Entonces ya está aquí, y como ya lo hemos venido haciendo, tejemos 3 cadenas y vamos a unirle a nuestros grannies que ya están tejidos. Ojo, amigas, todos los grannies yo les he venido tejiendo de la parte del revés, o sea, la unión, ¿no? Este es del revés y este es del derecho. Siempre vamos a unir por la parte del revés.
Eso no se me vayan a olvidar, amigas, para que les quede bien terminada la blusa. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a buscar la parte del medio de las uniones, que sería aquí, y deslizamos. Pongan mucha atención, amigas. 3 cadenas y nos toca los 3 puntos altos. Es demasiado fácil, amigas, solamente es cuestión de que ustedes pongan atención, nada más. Y el resultado final del modelo de blusa es muy bonito. Les va a gustar, amigas, ya cuando esté terminado. A ver, aquí buscamos el medio y deslizamos. Nos toca los 3 siguientes puntos. Esto es como prácticamente un rompecabezas o un Lego que vamos armando, pero en tejido. Vamos 3, ahora nos toca 3 cadenas. Aquí, ustedes el primer granny de la segunda fila lo unieron tomando en cuenta esta unión. Ahora vamos a tomar en cuenta la unión de al lado, que es este orificio de aquí. Deslizamos el punto, tejemos 3 cadenas y ya vendría a aparecernos la parte de acá, que vamos a unirla. Es como una L, que vamos uniendo en L, porque son solamente los 2 lados los que unimos en cada granny. Entonces aquí ya tocan los 3 puntos. Viene aquí el medio. Deslizamos. Volvemos a hacer los 3 puntos siguientes. Nos toca las 3 cadenas. Buscamos del extremo, como ya lo hicimos. Y deslizamos. 3 puntos, mejor dicho, 3 cadenas, perdón. Y ya viene la parte de arriba, que serían los 6 puntos siguientes. Y vamos formando así la segunda fajita de grannies de nuestra blusita. He tejido ya los 6 últimos puntos y como ya lo he venido haciendo, terminamos con 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. Le uno al primer puntito de aquí, a la primera cadena del primer punto y listo. Ahora voy a recortar y rematamos. Bien, ahora están ya los 2 grannies en la parte de arriba. Ven que no es difícil y ven lo bonito que se va formando aquí. Aparte de que ya estos son los cuadraditos, los grannies, acá no sé si ustedes notan una figurita como parece como una florcita así en las uniones.
Se ve muy bonito. Tiene doble diseño. Tiene los grannies y tiene estas como florcitas del rato que se unen. Así vendría a unirse toda la parte del contorno en la segunda vuelta y en la tercera vuelta de grannies. Vamos a unir el tercero y los demás van a ser ustedes, amigas. Les voy a indicar un último granny más para que ustedes miren si les quedó alguna duda. Que este sería el tercero. Ya vieron ustedes que en la segunda y en la tercera ronda de grannies vamos a hacer el mismo procedimiento. Se pegan en forma de L. El primero obviamente no tienen problema porque solamente este lado. Los demás van juntándose así en forma de L. Y les hago amigas, y ustedes complétenme hasta el noveno para indicarles cómo vamos a cerrar acá, porque aquí sería la unión en 3 lados. Y de ahí en lo siguiente ya van ustedes a poder pegar la tercera fila de grannies. No se les va a hacer difícil, yo sé que ustedes sí pueden. 2, 3. Vamos a ubicar aquí el medio y deslizamos las 3 cadenitas que le siguen y luego vamos por los 3 puntos altos. Ubicamos el medio y deslizamos. Seguimos con los 3 puntos altos. Sí, está bien. 1, 2 y 3. Vamos a ubicar aquí, que es la unión del medio. Y vamos a deslizarnos. 3 cadenas. Y ya nos toca el costado de acá. Hacemos los 3 puntos altos siguientes. Ubicamos acá el medio para deslizar. A ver, amigas. 1, 2, 3. Y nos toca aquí 3 cadenas. Qué rápido que se teje esta blusa, amigas. Es facilito. Por eso me gusta esta blusa, porque se teje bien rápido. Y al menos personas que quieren hacer para vender podrían hacer, si se dedican, una diaria. Y promover para que les hagan pedidos. Acá ya vienen las 6. 7 cadenas.
6 y 7 y la primera cadenita. Listo. Miren, ahí está. Hemos ya tejido el tercer granny de la segunda fila. Ahora yo quiero que ustedes completen los 9 de todo el borde tal como les he ido indicando sin confundirse, para que al llegar al 10º yo les indique cómo van a pegar, porque ya serían los 3 lados que vamos a unir. Como yo les había dicho, amigas, la talla la determinan ustedes. Siempre los grannies, para que quede bonito, va a ser pares. En este caso es una talla pequeña porque es para una mamita muy joven que me ha pedido para lucirle en el Día de la Madre. Y esta blusita de verano se va para Zaruma, la provincia de El Oro. Me encanta que la gente confíe en mí, me haga pedidos y pues obviamente yo entregarles un lindo trabajo para que me recomienden y vuelvan a pedir, amigas. Yo les dejo igual al final de mi video los materiales que donde los pueden ustedes adquirir si desean los materiales o si desean la prenda ya tejida, amigas. Yo hago envíos a nivel nacional con toda la confianza, con toda la honradez. No tengan problema porque yo les hago lo que ustedes me pidan y les envío. Así que si les gusta esta blusita, pues nada más se comunican conmigo y se los envío donde ustedes estén, o en su defecto el material. Ahora sí, amigas, complétenme por favor las 9 grannies para yo enseñarles la 10ª, y de ahí la siguiente fila quiero que se luzcan ustedes haciéndola solitas, para de ahí indicarles cómo vamos a hacer la parte de arriba, que ya no es con granny sino con otra puntada. Bien, amigas, yo les había dicho que tejan los 9 motivos, los 9 grannies de la segunda fila, para enseñarles el último, que sería aquí, porque ya vendría como encajonado, ¿no? Si es que puede decirse así la palabra, pues sí, porque va como en cajoncito. Ahora este ya lo vamos a unir en los 3 lados. Entonces por eso les dije, háganme los 9 ustedes solas y yo les enseño ya al final el último. Pero yo me adelanté haciendo de una vez ya la tercera fajita, porque les recuerdo que esta tercera fajita es tarea para ustedes. Ustedes la tienen que hacer. Yo ya les enseñé la segunda y lo mismo que hicimos en la segunda van a hacer en la tercera. Y obviamente de la misma forma que le pegamos al 10º cuadradito o granny, aquí uniéndole de los 3 lados, lo mismo vamos a hacer acá. Así que por eso yo ya me adelanté para luego indicarles cómo vamos a hacer la parte de arriba. Y como ya lo venimos haciendo, las esquinas yo ya les había indicado cómo la tienen que tejer, por eso no se les va a hacer difícil a ustedes unir este, que es sería el 10º granny. Tanto en la fila segunda como en la tercera lo van a pegar de la misma forma. Esta es la esquina, esta esquina, y luego vamos a la otra. Entonces ahorita si les pregunto la lección, ustedes ya me van a decir qué es lo que viene, ¿cierto? Porque nos toca los 3 puntos altos.
Y de ahí nos toca, obviamente, buscar el medio de estos puntos de acá y listo. Y luego otra vez nos toca 3 puntos, tres cadenas. Vamos a buscar la unión del medio acá. Que sería aquí. Esta es la unión. Y vamos a deslizarle. Tal como ya lo venimos haciendo, que no es difícil. 3 cadenitas. Y vamos por el otro borde. Es como que le estamos ya encajando ahí al cuadradito. Es como un juego de cubos. No es difícil, amigas. Y vamos por el otro borde. Entonces hacemos los 3 puntos siguientes. Buscamos acá el medio para deslizar. Los 3 puntos siguientes. Tres cadenas. Y miren, amigas, ya está el un lado y el otro. Ahora ya vamos por el tercero. Obviamente ahí es donde se cierra toda la faja. La tercera fajita, tercera fila. Siempre te van a tener mucho cuidado, amigas, de que los puntos que tejan estén completos, porque luego, por ejemplo, cuando ya ya tienen unido y por ahí resulta que en uno de los granis les faltó un punto, es muy difícil que ustedes se pongan a estar zafando y les toca volver a repetir porque se nota y tiene que ser exacto. Entonces pongan mucho cuidado de contar los puntos bien cuando están tejiendo. 1, 2, 3 y terminamos con nuestra última esquina. Buscamos como siempre la primera cadenita, enlazamos y por fin vamos a recortar. Ya rematamos y listo. Están ya las 3 filas de granis. Ahora pongan atención, amigas, porque ya vamos a hacer la parte de arriba. Y para tejer la parte de arriba de la blusa, vamos a tejer 24 cadenas. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Vamos a tomar nuestra fajita y si ustedes ven, se fijan en los extremos, obviamente aquí está la unión que hicimos entre el un grano y el otro, pero aquí quedan los orificios de las uniones. Entonces vamos a poner en el orificio de aquí nuestra cadena tejida y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 1, 2, 3 medios puntos en este espacio y en cada espacio de aquí vamos a hacer medio punto, no en el de arriba, amigas, sino en el de adentro. Vamos a hacer medio punto, medio punto en este espacio 2 y aquí, como viene la unión, en esta vamos a hacer 1 y en la unión de al lado vamos a hacer el siguiente. Las colitas que quedaron de cada granny del remate vamos a irles perdiendo, no les van a cortar para que no se eche a perder el tejido. Entonces aquí está en la unión los dos y aquí en este espacio vamos a hacer 2. Vamos a los puntos altos en la parte de adentro, un medio punto, van a ser en cada espacio, medio punto, medio punto, nos toca el espacio, aquí vamos a hacer 2 medios puntos en este espacio y en cada unión vamos a hacer el medio punto con el que completaríamos el tercer medio punto, o sea, 2 en el espacio y 1 acá, que serían 3. Al lado en la otra unión nos toca otro medio punto, luego nos toca 2 y así van a terminar ustedes de tejer 2, 1 en cada espacio, 2, 1 en cada unión, hasta llegar acá al extremo de aquí, pero en esta unión, no en la de acá, en esta de aquí, terminen y les digo cómo tienen que hacer lo demás. Ya llegamos a este extremo donde hemos tejido el medio punto en el orificio que es de la unión. La parte de atrás no la van a topar para nada porque vamos a trabajar la parte de adelante primero y ya van a saber conforme vamos tejiendo por qué. Ahora estamos ya aquí con el medio punto que hemos hecho y vamos a hacer acá 24 cadenas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Damos vuelta a nuestro tejido y vamos a ver que esté parejito, mostrando obviamente la parte del revés de la cadena para que quede bien. Hacemos otra cadena más
hacemos una lazada y vamos a devolvernos haciendo el medio punto con lazada. Y vamos a hacer toda la cadena lo mismo. Lazada, medio punto. O punto bajo también, como se le dice. Así. Lazada, medio punto. Lazada, medio punto. Completemos las 24 cadenas con medios puntos. Pero estos medios puntos ya son con lazada. Completemos, amigas, para seguir con nuestro trabajo. Si ustedes hicieron 24 cadenas, tienen que salir 24 medios puntos con lazada. No se me equivoquen. Tejí yo ya los 24 puntos, medios puntos con lazada sobre las 24 cadenas. Llegué ya al extremo y vamos a hacer lo mismo, amigas. Sobre los medios puntos vamos a hacer medio punto con lazada sobre cada medio punto que tejimos. Lazada y medio punto. Lazada y medio punto sobre los medios puntos que ya hicimos, amigas. Tejan lo mismo, lazada, medio punto, lazada y medio punto hasta llegar al extremo, y obviamente en la cadena vamos a hacer lo mismo. Vamos, como son 24 cadenas que hemos tejido, tienen que estar 24 medios puntos con lazada. O sea, todo este borde vamos a hacer lo mismo. Miren, amigas, yo ya he terminado la primera fila que les dije, que era con medio punto y lazada, medio punto completo. Ahora, la primera fila la van a hacer de esta manera. Los 4 motivos primeros hasta llegar al centro del granny, donde están encima 2 puntos altos. Hasta aquí vamos a hacer estos 4 espacios iguales. Van a subir 2 puntos altos, 5 cadenas. Obviamente acá abajo son 5 espacios y en el sexto y séptimo hacen los puntos altos. Esto van a hacerlo 4 veces. ¿Sí? 2 puntos, 5 cadenas, 5 espacios abajo y los 2 puntos que siguen. Ahora, a partir de aquí, ustedes tienen que hacer coincidir tanto los 2 puntos de aquí del medio del granny, para ponerle 2 arriba, y los 2 puntos en la separación. Y aquí vamos alternando de esta manera. Ustedes hacen los 2 puntos altos en medio del granny y cuentan 4 espacios. 1, 2, 3, 4. En el quinto y en el sexto, que sería la unión, ahí van los puntos altos. Por ende, acá arriba van a ser 4 cadenas, para que acá se salten los 4 espacios. Luego de esto, vamos a ir al medio del granny. Pero para esto solamente serían 3. 1, 2, 3, y en el cuarto y quinto hacen los 2 puntos. Por ende, acá arriba van a ser 3 cadenas. Tienen que ir alternando dependiendo donde les toque. Si les va a tocar aquí o les va a tocar acá. Para llegar a la unión son 4, y para llegar encima del granny son 3. Son 4 y 3, 4 y 3, alternando. O sea, 4 cadenas, 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Así van alternando, van alternando, van alternando hasta que lleguen acá, y los 4 últimos los hacen igual que hicimos el primero. O sea, 5 espacios, los 2 puntos en el sexto y el séptimo. 5 espacios y así. Repiten igualito estos 4 últimos espacios como hicieron en el primero. Ahora vamos a tejer lo mismo. Vamos a hacer 6 casitas de estas, 6 filitas de lo mismo.
Pero para que no les quede duda, la segunda fila les voy a ayudar yo para que ustedes vean cómo lo hice. Y no es difícil. Solamente pongan atención, amigas, porque igual es fácil y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3. Acá está el punto que sigue. Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí son 5 espacios y vamos sobre los puntos que ya tejimos a hacer obviamente el punto alto. Son las 4 casitas iguales. 1, 2, 3, 4, 4, 5 y vamos a este punto de acá, que sería nuestra segunda casita. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a la siguiente casita. Aquí. 3, 4 y 5. Este es el último motivo en los cuales vamos a hacer de 5 para llegar a la primera división del granny. Mire, aquí ya podemos ver que sube en la división del granny. Y aquí, como vamos a llegar a la unión de los motivos, ya nos tocaría hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y como acá abajo ya me había saltado yo 4 espacios, obviamente es más fácil guiarme por los puntos altos de aquí. Como les dije, vamos alternando. Aquí habíamos hecho 4 cadenas, ahora nos toca 3. 1, 2 y 3. Y vamos al punto alto, a encontrarnos con el punto alto. Nos toca 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos al medio de este granny de acá. Y así vamos alternando, amigas. Acá nos toca 4, luego 3, 4, 3, hasta llegar al final a los 4 últimos espacios donde vamos a hacer 5. 5 espacios, 2, 5 espacios, 2 y así terminamos. Hacemos el mismo motivo 6 veces, quiere decir que ahorita nos faltaría 4 para indicarles cómo seguimos con nuestra blusita. Bien, yo aquí ya les he tejido las 6 filas de casitas o cuadraditos o espacios, como ustedes le quieran llamar, a partir de la fila que hicimos de medio punto con lazada. Están 6 filas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer una fila de medio punto con lazada como lo hicimos aquí. Siempre tomando en cuenta cuántos espacios se tejió acá, en cada cuadradito. Y vamos a hacer así. Subimos una cadena, que sería nuestro primer medio punto. Acá nos corresponde un medio punto. Acá, como hemos dejado 5 cadenas, por lo tanto son 5 puntos. 3, 4, 5. Vamos a hacer acá
2 sobre los puntos altos. O sea, la cantidad de cadenitas que dejamos aquí en este espacio es la cantidad de puntos medios con lazada que vamos a hacer. Luego por acá yo les había dicho que uno se hace con 4 y otro con 3, uno con 4 y otro con 3. Entonces ustedes van a seguir el mismo conteo en cuanto a los puntos que vamos a poner en cada espacio. Entonces, amigas, llenen toda la fila de medios puntos con lazada, tomando en cuenta siempre la cantidad de cadenas que tienen. Una vez que hemos terminado nuestra fila de medio punto con lazada, igual que hicimos acá, vamos a volver a repetir otro grupo más de 6 espacios o 6 casitas como estas. O sea, vamos a tejer lo mismo, otra ronda más. Ahora, si es que ustedes tienen una talla más grande, por decirles una talla L, en la parte de arriba lo que van a hacer es ponerle otro grupo más de 6. Quiere decir que esta es una talla S, por lo tanto yo le voy a poner solamente 2 grupos. Pero si ustedes son más altas y requieren de que sea más grandecito, la parte de acá encima ustedes van a hacer 3 veces esto, o sea, 3 grupitos de 6 espacios. Esta, como es una talla chica, solamente va a llevar 2. Vuelvan a tejer entonces después de esta fila que ya hemos hecho de medio punto con lazada, lo mismo que hicimos acá. Listo, mis queridas amigas. Miren, yo ya he tejido aquí las 2 grupos de 6 casillitas, más la fila de medio punto con lazada. Están 2 a partir de los granis. Ahora, como yo ya les indiqué el procedimiento para hacer esta parte, ustedes en la parte de atrás van a hacer exactamente lo mismo que hicieron acá. Lo mismo. Van a tejer 24 cadenas, le van a unir ahora acá en este espacio de acá, porque las 24 cadenas anteriores para empezar esto fue aquí. Ahora le enganchan aquí y hacen lo mismo que hicimos acá, lo mismito. 2 grupos de esto. Una vez que ustedes ya hayan tejido esta parte, les voy a indicar cómo vamos a unir para que ya esté lista nuestra blusita. Y después vamos a hacerle un borde de medio punto también acá en la parte de la cintura. Así que, amigas, es la lección para ustedes. Tejan lo mismo que ya hicimos acá. Bien, amigas, creo que todas ya me hicieron la tarea, ¿verdad? Como yo les había indicado, ustedes tenían que hacerme la parte de atrás igualito que yo ya les indiqué acá. Hicimos las 12 filas de cuadritos, de espacios, de casitas, como ustedes le quieran llamar. Hicimos ya el filo con el medio punto con lazada y nos ha quedado ya prácticamente a poco de terminar. Yo he puesto mis separadores o imperdibles en cada extremo que van a hacer la separación para que quede el cuello. Y la cantidad de cuadritos que van a determinar esto van a ser los 4 primeros, o sea, 1, 2, 3 y 4 primeros cuadritos. Estamos hablando de que son 3 acá, que son parte de la manga, y el primero, que ya está dentro de la blusa. Prácticamente, entonces, ahí es donde tenemos que hacer nuestro... O sea, hasta aquí tenemos que cerrar el hombro. No se olviden, amigas. Tenemos que cerrar los 4
primeros. Dejar libre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios. Y asimismo los 4 de acá los cerramos. Yo recuerdo que en algún video anterior les había dicho que no es lo mismo coser que unir. Y en este caso, como nosotros tenemos hecho el filo, hecho el borde con medio punto con lazada, no lo vamos a coser. Para que se vea bien bonito el terminado, lo vamos a unir. Y va a ser de esta manera, amigas. Vamos a dar la vuelta porque se va a unir por la parte del revés. Y nosotros al momento de acabar esta parte, yo he dejado aquí una cantidad de hilo suficiente como para que pueda yo unirle a mi prenda. Con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a unir entonces la prenda, amigas. Acuérdense, una cosa es coser y otra es unir. Cuando nosotros cosemos lo hacemos aquí y siempre cerramos con un medio punto la prenda que vamos a hacer, pero en este caso vamos a unir para que quede otro tipo de terminado. Y lo hacemos de esta manera. Ustedes van a tomar el primer punto que está aquí al extremo y pasan la aguja. Van a hacer coincidir cada punto y van a pasar la aguja. No tienen que apretarle mucho, sino a lo que dé nuestra aguja y nuestro hilo. No le aprieten para que no quede fruncido, amigas, porque estamos uniendo. Entonces tiene que verse algo delicado, algo bien para que les quede bonito, para que les quede elegante. Entonces, cada espacio de aquí le hacemos coincidir con el de la otra pieza. Y vamos a hacer así. Entonces, se va uniendo. Y les va a coincidir, amigas, porque en cada espacio hemos dejado la cantidad de cadenas. Por ejemplo, en estos 4 espacios están 5 cadenas y por ende están 5 puntos medios con lazada. Entonces, ni para dónde perderse ni que les salga más y menos, porque hemos dejado 5 en cada espacio y los 2 de los puntos altos. Entonces, les va a quedar bien cuadradito ahí todo, amigas. Lo mismo que ustedes están haciendo ahorita en este extremo, en este hombro, van a hacer en el otro. Así, amigas. Hágame, amiguita, con cuidado esto. Y le indico cómo tienen que hacer el remate para que les quede bonito. Hemos ya terminado de unir nuestra blusita por la parte de los hombros y miren cómo ha quedado bien parejito, bien bonito. Me adelanté ya a hacerlo porque es lo mismo, es el mismo procedimiento que hacemos aquí en los hombros, al igual que en la parte baja, en donde irían las axilas, aquí. Tenemos nuestro otro extremo, la otra parte baja en las axilas y el remate que es el mismo en las 4 partes. Es así, es sencillito. Van a tener ahí la agujita, damos 2 vueltitas y listo. Es muy sencillito.
es algo básico. Entonces pasamos la aguja, apretamos, no se preocupen que este nudito de aquí no es notorio, y aparte de eso no va a ser molestoso, porque como es un hilo suave, entonces no pasa nada. Esta colita que queda aquí, lo único que hacemos es perderla con la misma aguja. Se ha perdido el hilo. Y ya está nuestro trabajo casi terminado. Bien. Para finalizar, en la parte de la cintura, he tejido yo 2 vueltas con punto medio con lazada. Lo mismo que el mismo punto que hice yo acá, le hice aquí en el borde. Y acá yo lo he hecho de la siguiente manera. He tejido medio punto con lazada en cada huequito, en cada espacio del granny. Acá he tejido 3. Acá dentro 1, acá 3. He seguido así, igual acá, un punto en cada espacio, 3 acá, 1 adentro y 3. 3, 1 adentro, 3 y los demás 1 en cada espacio. Luego la segunda vuelta, de igual forma con medio punto con lazada, adentro de la barriguita del punto que ya hicimos acá. O sea, dentro de cada punto, no sobre cada punto, sino dentro, como miran ustedes. Yo he hecho 2 vueltas de este medio punto con lazada para crear el borde de mi blusita. Y está terminada, amigas. ¿Qué les pareció, amigas? Para que ustedes puedan apreciar mejor nuestra blusita de verano, yo le he vestido a mi amiga Lucrecia con la blusita para que la vean. Quedó muy linda, ¿verdad? Y muy fácil de tejer. Apuesto a que ustedes la van a hacer enseguida y les va a quedar muy lindo. Si desean utilizarla, puede ser con un jean, con un short. Para temporada de clima cálido, esto es excelente, amigas. Espero que les haya gustado. Bien, amigas, ¿qué les pareció? ¿Verdad que es muy fácil de tejerla? Yo sé que a muchas mamitas les va a gustar. Aquí en Quito especialmente, estamos esperando que pase el invierno. Más o menos a mediados de junio ya se empieza a ver el solcito, ya empezamos a sentir el calorcito, que ya los muchachos también salen de vacaciones a finales de junio, y pues podemos lucir prendas un poco más sueltas. Esta blusita la pueden lucir con un BBD por debajo y un jean. Y para las jovencitas que ahora les gusta ponerse los shorts jean con sus filitos bordados y muchas cosas chic, como dice mi hija, les queda excelente. Pues bien, amigas, disfruten este Día de la Madre, disfruten este domingo, pasen muy bien junto a su mamita, y las que son mamitas también les envío un fuerte abrazo, que Dios me las bendiga siempre. Para las mamitas emprendedoras, esto es algo muy bueno para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes pueden seguir tejiendo prendas nuevas, salir de lo común, hacer algo diferente para que sus clientes empiecen a interesarse mucho más de lo que ustedes hacen. No tengan miedo, amigas, de hacer lo que a ustedes les gusta. Yo sé que ustedes van a salir porque son unas guerreras, y todas las mujeres que son emprendedoras, no solamente las que tejemos, las chicas que les gusta la pastelería, las chicas que les gusta la belleza, las chicas que les gusta venta por catálogos, bueno, en fin, todas mis emprendedoras.
solamente échenle ganas y pónganle fe. Y yo, como siempre, estoy dispuesta aquí a apoyarles a todas las chicas que les guste el tejido. Así que si ustedes tienen alguna prenda en especial que quieran que yo les enseñe, estoy muy gustosa de enseñarles. Pero para esto pues deben activar la campanita y suscribirse a mi canal para que sepan cuando yo les voy a compartir un nuevo video. Si les gustó mi video, denle un dedito arriba porque eso a mí me motiva para seguir adelante con ustedes. Les agradezco mucho a mis amigas y amigos que ya se están suscribiendo a mi canal porque eso me motiva, realmente me motiva a buscar muchos más temas importantes para enseñarles a ustedes en cuanto al tejido se refiere. Entonces, espero que pasen un día grandioso, abracen a sus madres todos los días y nos vemos en el próximo video.